Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Qué bendición poder estar juntos. ¿Cómo es que podemos hacer tantas cosas, ir y venir, pasar por dificultades y tener serios problemas a veces? Yo veo aquí en la congregación y me encuentro, miro a uno y digo, Dios le ha ayudado a mi hermano, porque se metió a hacer un negocio, tuvo problemas judiciales, lo han perseguido por varios años, ha estado con serios problemas, a punto de perderlo todo e irse a la cárcel. Pero ¿cómo es que ha logrado salir adelante? Porque el Señor nos da la fortaleza. Veo a otro y digo, este hermano tuvo un accidente automovilístico, dio vueltas el carro, a su hijo se le prensó la cabeza con el techo y con el sillón del carro, y me llamaron para ir a orar por él. Fuimos al hospital y el niño está perfectamente bien, pero ese rato fue difícil. Pero ¿cómo logró pasarlo? Gracias a la fortaleza que el Señor nos da. Y aquí caras vemos, problemas desconocemos. Hay algunos que están aquí sentados preocupados, afligidos, porque tienen serios problemas. Pero yo tengo para ustedes en esta hora un mensaje que le va a recordar que usted puede pasar por ese problema. Usted puede salir avante en ese problema. Porque Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Digámoslo juntos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero así como recordamos este texto bíblico, que es de los más memorizados por la gente, nosotros tenemos que entender cuál es el contexto de esta cita bíblica. ¿Qué es lo que significa este pasaje? ¿Cómo se aplica a la vida del cristiano? ¿En qué momento debo citarlo? ¿Quién lo dijo? ¿En qué contexto de la carta lo dijo? ¿Por qué se lo dijo a la iglesia de los filipenses y no a ninguna de las otras iglesias? Solo a la iglesia de los filipenses le dijo esto el apóstol Pablo. ¿Significa este pasaje que no tengo límites como ser humano? ¿Significa que no hay nada que no pueda lograr? El mes pasado me invitaron al primer desayuno cristiano de oración nacional. Es una réplica de lo que se hace en Estados Unidos cada año. Y en esta ocasión pues invitó a muchas personas muy prominentes del país. Inclusive el presidente de la República participó. Y a él se le sugirió la lectura esta precisamente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Después leí algunos artículos en algunos medios en donde decían, bueno, ¿qué quiso decir el presidente al leer eso? ¿Está diciendo que él todo lo puede, que es un Superman? ¿Está diciendo que todo lo va a resolver porque todo lo puede en Cristo? ¿Qué quiere decir? Por eso creo que es muy importante que nosotros conozcamos lo que significa este texto, porque un texto fuera de contexto es meramente un pretexto. ¿Cuál es el contexto del pasaje? Primero, ¿quién lo escribió? Lo escribió el apóstol Pablo a la iglesia en la ciudad de Filipos. Pablo estaba en ese momento en la cárcel. Y desde la cárcel, Pablo escribió la mayoría de sus cartas. Y esta es una, la que dirigió a la iglesia de Filipos. Pablo también fue el apóstol que Jesús mismo nombró para que le predicara el evangelio a los gentiles. Es decir, si nosotros hubiéramos estado vivos en la época de Pablo, pues a nosotros nos habría tocado recibir el mensaje de parte de él, porque él le predicaba a los no judíos, a los gentiles. Todos aquellos
recibieron palabra a través de Pablo. Pero algo muy interesante del apóstol Pablo. Pablo es un ejemplo en el sentido de que él trabajaba para sostenerse en su ministerio. Yo les conté que fui a El Salvador hace 8 días, estuve en Colombia hasta el día de ayer, pero en estos casos, bendito sea Dios, estas congregaciones hicieron posible nuestro viaje. Ellos pagaron el transporte, el hospedaje, la alimentación, y hasta pusieron en nuestras manos una ofrenda generosa. Pero en el caso de Pablo, él viajaba muchas veces a pie, otras veces viajaba en barco, pero siempre viajaba cubriendo él todos los gastos. Aquí tenemos personas que nos visitan. Ustedes han visto que vienen a veces grupos de hermanos de Canadá, de Estados Unidos, que vienen a hacer obra de amor en distintos pueblos del país, y aparte de su viaje es venir y tener la oportunidad de estar en un servicio con nosotros. Pero la gran mayoría de todos ellos que vienen, cada uno viene pagando su boleto, cada uno viene pagando su hospedaje, viene pagando su alimentación. Estos son Pablos contemporáneos, porque ellos pagan por servir al Señor. Un día me contaron una historia de una broma que le hicieron a un servidor nuevo aquí en La Frater. Dice que él estaba muy contento ahí y estrenándose su traje nuevo, sirviendo ahí en la iglesia, y un amigo, compañero servidor se le acerca y le dice: ¿ya fuiste con el pastor para que te dé tu ofrenda? Y aquí le dan ofrenda a los servidores. Sí, le dijo, anda, pedí tu ofrenda. Gracias a Dios este servidor entendió que era una broma, porque aquí en vez de darle ofrenda a los servidores, les pedimos que traigan sus diezmos. Aquí todos los voluntarios pagan por servir. ¿Qué tal si le damos un aplauso a todos los voluntarios en La Frater? Son seguidores en cuanto a eso del apóstol Pablo. Pablo predicaba y enseñaba, pero él se sostenía a sí mismo. Por eso dice en Hechos 18:1, después de esto Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Ahí se encontró un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Miren, los judíos viven expulsando de todos lados. Pablo fue a verlos, y como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. O sea que Pablo se encontró con otro par, una pareja de apóstoles, de predicadores, Priscila y Aquila, que tenían el mismo oficio que Pablo hacía. ¿Y qué es lo que hacía Pablo? Él hacía tiendas de campaña. Él hacía esas viviendas de tela que usaban en aquel entonces. Y como eran lugares muy calurosos, entonces en el día pues él no se ponía a predicar y a enseñar, sino que se ponía a trabajar, a hacer sus tiendas. Y en la tarde, la noche, cuando ya regresaban del trabajo todos, entonces Pablo se ponía a enseñarles la palabra de Dios. En Hechos 20:35 dice: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Pablo nos enseñó con su ejemplo que el propósito primordial de trabajar duro en esta tierra es para tener siempre cómo ayudar a los necesitados. Y a veces los necesitados son nuestros mismos hijos,
Necesitan leche, necesitan ropa, necesitan educación, necesitan vivienda, necesitan una madre sana y fuerte. Necesitan empezar por nuestra propia casa, trabajar duro para ayudar a los de nuestra propia casa. La Biblia dice que el que no provee para los de su propia casa es peor que un infiel. La fe negó. Así que usted empieza por proveer para su propia casa, y luego si hay necesidad de ayudar en otra casa, no porque usted tenga otra mujer y otros hijos, que de todos modos si los tiene los va a tener que ayudar. ¿Qué le queda a usted si tiene 20 hijos con 7 mujeres? Pues sostenerlos. Esa es parte de la factura que tiene que pagar. Pero hay muchos amigos que están necesitados, y aún algunos que son desconocidos que también están necesitados, y nosotros tenemos que darles a ellos esa cobertura económica y suplirles lo que necesitan. 2 Corintios 12:14 dice: miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les seré una carga. Pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo, y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, ¿me amarán menos? Así que ya entendimos que Pablo era una persona que tenía esa oportunidad de trabajar para sostenerse a sí mismo. Ahora es muy interesante notar que Pablo era un hombre soltero. No tenía esposa que mantener, no tenía hijos que mantener, ni suegra que alimentar. Así que Pablo, con lo que trabajaba, tenía suficiente para sostenerse él y no ser carga para las iglesias que visitaba. Y eso es lo que él nos enseña. Sin embargo, les dije que la carta a los filipenses la había escrito estando Pablo, ¿dónde? En la cárcel. Y cuando usted está en la cárcel, pues las cosas son más difíciles. Cuando usted está preso, las cosas son complicadas. Y por eso dice Filipenses 4:15: y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Fíjense la declaración de Pablo: ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos. O sea, él predicó por toda Europa, predicó por muchos lugares, y dice que ninguna iglesia le dio ofrenda, ninguna iglesia le ayudó a cubrir sus gastos, excepto. ¿Qué quiere decir excepto? Únicamente, solamente ustedes, filipenses, han participado en mis ingresos. Cada vez que nosotros traemos a un predicador invitado, a un cantante invitado, siempre nosotros cubrimos sus gastos, le pagamos sus pasajes, su hotel, su alimentación y una generosa ofrenda que ponemos en sus manos. No queremos que un día escriban: bueno, cuando fuimos a Guatemala no nos dieron ni saludos. Pero gracias a que nosotros hemos aprendido a dar y a recibir, siempre ponemos en las manos de nuestros visitantes una generosa ofrenda. Pero Pablo iba de iglesia en iglesia y nunca le daban nada. ¿Quiénes fueron los únicos que le dieron dinero a Pablo para sostenerlo? Los filipenses. Recuérdalo, solo los filipenses sostuvieron a Pablo con sus ofrendas. Versículo 16, Filipenses 4: incluso a Tesalónica me enviaron ayuda
una y otra vez para suplir mis necesidades. Claro que tenía necesidades Pablo. Pablo también comía, Pablo también se vestía, Pablo también gastaba en los boletos del barco, a menos que lo llevaran preso, entonces ya me imagino que no pagaba el pasaje. Pero Pablo tenía sus necesidades. Y los únicos que le enviaban a los distintos lugares para sostenerlo fueron los de Filipenses. Versículo 17. Los filipenses: no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Pablo le escribió a los filipenses porque habían enviado a un hermano que se llamaba Epafrodito. ¿Cómo se llamaba? Usted quiere le ponía ese a su hijo, pero yo prefiero ponerle Alex. Epafrodito. Epafrodito fue el courier, diríamos hoy en día. Fue el mensajero que llevó las ofrendas de la iglesia de Filipos a Pablo, que estaba preso. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Pablo entendía que el que los filipenses le enviaran una ofrenda era un sacrificio para ellos. Para algunos, desprenderse de lo que tenían era un sacrificio, y por eso Pablo lo reconoce y se los escribe. Así que, versículo 19: mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Este es otro pasaje que se cita muy seguido. Ay, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Versión del 60. Nueva versión internacional dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Pero noten que empieza diciendo el versículo: así que. ¿Por qué es que Dios les proveerá? Porque ustedes hicieron un sacrificio al sacar dinero de sus bolsas y enviármelo a mí. Porque ustedes hicieron una ofrenda agradable al quitarse de lo que tienen y dármelo a mí. Pablo entiende que los filipenses hicieron un gran esfuerzo al recolectar ofrenda para enviársela a Pablo. Entonces dice Pablo: como ustedes dieron, ahora a ustedes les falta, pero lo que les falta, mi Dios se los proveerá. ¿Comprendió, mi hermano? Usted tiene ahora en su billetera $100 y usted dice: bueno, yo estos $100 los voy a dar para la obra del Señor. Pasan recogiendo la ofrenda y los diezmos. Usted abre su billetera, saca los $100 y los pone en la ofrenda. Ahora a usted le faltan ¿cuánto? $100. Pero como a usted le falta y usted necesita ese dinero también, porque tiene que comprar leche, tiene que pagar renta, tiene que hacer muchas cosas, entonces dice Pablo: así que como ustedes han ofrendado, mi Dios les proveerá todo lo que necesiten. Así que si usted quiere que Dios le provea, ¿qué es lo que tiene que hacer usted primero? Dar lo que tiene. Cuando usted da lo que tiene, entonces le falta, Dios le provee. Mis hermanos amados, por eso dice que dando es como recibimos. Cuando damos, recibimos del Señor lo que hemos dado. Sembrando es como cosechamos. Cuando usted siembra, usted se despoja de su semilla, la pone en la tierra, pero luego viene la cosecha y usted por lo general recibe más de lo que sembró. Pero esto es lo que dice Pablo a los filipenses. Ahora volvamos en este mismo capítulo 4 de Filipenses al versículo 10, donde dice Pablo: me alegró muchísimo en el Señor, o me alegro muchísimo en el Señor,
que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido. Noten eso, he aprendido. ¿Cuántos saben que nadie nace sabiendo? Pero todos aprendemos. Pablo dice, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Este es el secreto de la felicidad del hombre. Aprender a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Y para que lo entendamos más, sigue diciendo, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y entonces viene la frase que nos interesa entender también hoy: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está enseñando, miren, estoy preso, pero puedo estar preso porque estoy en Cristo. Y cuando estoy en Cristo, tengo la fortaleza de Cristo. Y por eso es que puedo estar preso y estar contento. Estar preso y estar contento no es fácil, ¿verdad? Estar con cáncer y estar contento no es fácil. Estar perseguido y estar contento no es fácil. Que se le vaya a la mujer y estar contento, bueno, tal vez en algunos casos. Pero si es la mujer que usted ama y sueña, pues ni modo. No es fácil estar contento. Que se le muera un hijo, no es fácil. ¿Cómo estar contento cuando se le muere un hijo? Pero tenemos que aprender, como Pablo. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Aprendí a vivir en la pobreza. Aprendí a vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora estamos comprendiendo por qué Pablo dijo todo lo puedo en Cristo. Pablo dijo, sí, yo he sufrido y en el sufrimiento puedo soportarlo porque Cristo me fortalece. Que hay un querido mi hermano Oscar Castro. A él sepultamos a su amada y muy querida esposa hace un par de semanas. Y a la semana siguiente estaba él en una situación difícil, porque a su hija la tuvieron que operar de un tumor en la cabeza. ¿Cómo puede usted en tales circunstancias estar satisfecho, estar contento? Solo puede hacerlo cuando usted sabe lo que Pablo supo: aprender a estar satisfecho en cualquier situación. He aprendido a estar satisfecho cuando mi esposa está sana, pero he aprendido a estar satisfecho cuando mi esposa está enferma y cuando mi esposa está muerta. No, también los esposos se mueren. No crean, señoras, que ustedes no se mueren, o esposos que ustedes no. Todos sin excepción pasamos por momentos difíciles. Hay épocas en las que usted ha estado escaso. ¿Cuántos han pasado alguna época de pobreza en la vida? ¿Hay alguien que ha pasado una época de pobreza en la vida? Sí. Épocas en las que usted está al día y al fiado, y que a usted le hace falta y usted necesita. Pero si usted aprende a estar satisfecho en esa situación, usted disfruta.
lo que come. Quizás no está sentado en un hotel 5 estrellas comiendo en el restaurante de lujo, sino que está sentado en su casa comiendo unas tortillas con queso de Zacapa. La verdad que eso es un platillo delicioso. Cuando usted tiene hambre, mire, una tortilla con chorizo, ¡qué rico! Tenemos que aprender a estar contentos, cualquiera que sea nuestra situación. Por eso es que Pablo aprendió a estar satisfecho en cualquier situación en la que se encontrara, ya sea en pobreza o en riqueza. Pablo siempre estuvo satisfecho. Hermanos, el secreto de la felicidad está en esto: estar satisfecho como me encuentro hoy. Imagínense que hoy me encuentro a los 63 años, con una mente brillante porque ya no hay pelo. ¿Qué pasaría que yo estuviera añorando aquellos años en los que yo hacía así, se me movía el rulo? Cuando tenía el rulo estaba satisfecho por eso, contento. A los 17 años tuve un accidente automovilístico del cual Dios me libró de la muerte allá en Comayagüela, Honduras, y chocamos. Borracho nos embistió sin parar. Total es que en el retrovisor quedó colgando un pedazo de Jorge H. López. La piel de la frente, pedazo grande, quedó colgando ahí. Regresé a Guatemala vendado de la cabeza y se me acercó una muchacha que yo sabía que era candidata a ser la futura esposa del pastor. Y me dice: mire, Jorgito, ¿y qué va a hacer ahora que usted tiene esa gran cicatriz ahí? No sé, le dije, pero la mujer que a mí me quiera me va a querer con la cicatriz. Y ella dijo: amén. Y aquí estamos. Mire, con cicatriz o sin cicatriz, con pelo o sin pelo, yo he aprendido a estar contento. Con dinero y sin dinero, contento. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi hermano amados, a lo mejor usted es un jovencito que está diciendo: ¿y qué me espera en el futuro? La situación violenta, el problema económico tan complicado, ¿qué me espera? Usted no se preocupe. Si usted está en Cristo, puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted va a salir de su escuela primaria, bien, va a graduar de su escuela secundaria si es que llega a la escuela secundaria, o de la universitaria si tiene el privilegio de llegar a la universitaria y graduar. Y si no, pues será como otros que conozco, que con pocos años de estudio, pero con esfuerzo y trabajo, Dios los ha ayudado a salir adelante y no se han muerto de hambre, porque saben que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos va a ayudar. Pastor, ¿y si me quedo viuda con 4 hijos? La Biblia dice que Dios es padre de viudas y defensor de huérfanos, y usted podrá pasar esa temporada porque usted todo lo puede en Cristo que le fortalece. Estar satisfecho, estar contento es importante. A veces pensamos nosotros que solo vamos a estar contentos cuando tengamos $3 millones. No es cierto. Yo conozco gente que tiene muchos más millones de dólares y no está contenta. Siempre quiere tener más, porque las cosas no dan contentamiento. Son las buenas relaciones las que nos hacen felices. Por eso es importante. Hace un par de años escribí este libro que se llama Fórmulas Bíblicas para Prosperar. Y aquí hay 2 capítulos, el capítulo 9 y el capítulo 10, que hablan sobre contentarse con lo presente
y concentrarse en lo permanente. La primera edición trajo esta carátula, las siguientes ediciones esta carátula. Y este es uno de estos libros que usted puede bajar por internet si entra a www.amazon.com. Ahí lo puede descargar o puede comprar el libro físico. Pero dice así: cuando equivocadamente pensamos que por tener más cosas seremos más felices, nos llevamos la más grande frustración de la vida, porque llega un momento en que ya tenemos todo lo que deseamos. Y entonces nos damos cuenta de que eso no ha sumado felicidad a nuestra vida. Quizá nos ha dado alguna comodidad, quizá nos ha dado una posición, quizá nos ha dado alguna ayuda, pero no nos da felicidad. El contentamiento proviene de una actitud interna hacia la vida. ¿Cuál es la actitud correcta que debemos tener hacia la vida? Deberá ser orientada y vista a través de dólares, euros, quetzales y cosas materiales. Debemos contentarnos con lo presente y concentrarnos en lo permanente. Dios nos quiere bendecir y quiere hacerlo de una forma maravillosa, pero la mejor bendición siempre será la que llevamos en nuestro interior. Y tiene que ver con asuntos más trascendentales que meramente temporales. En la tercera parte de Enrique VI, Shakespeare describe al rey caminando por lugares campestres desconocidos. Se encuentra con dos guardabosques y les dice que es un rey. ¿Dónde está su corona?, le preguntan. El rey contesta que su corona está en el corazón, que es invisible, que rara vez la gozan los reyes y que se llama contentamiento. Cuando usted es una persona verdaderamente feliz y en el interior de su corazón usted está satisfecho, créame, puede andar en cualquier parte del mundo, puede andar entre gente de clase baja, media, clase media, media alta, clase alta, súper alta, donde usted quiera estar, pero siempre será un rey con corona, porque lleva en su corazón la actitud correcta hacia la vida. Usted es una persona contenta consigo misma, y eso le hará feliz siempre, no por lo que usted tiene, sino por lo que usted es. Y recuerde, usted es un hijo de Dios, usted es un milagro de la creación del Padre nuestro que está en los cielos. Dígale a su vecino: usted es un hijo de Dios, usted no es cualquier cosa. Siéntase bien. Epicuro, un filósofo griego, dijo de sí mismo: aquel para quien no es suficiente lo poco, nada le es suficiente. Y cuando le preguntaron el secreto de la felicidad, respondió: no agreguen a las posesiones del hombre, disminuyan sus deseos. Ah, qué parecido era lo que pensaba este filósofo griego en relación con Jesucristo. Jesucristo decía: guárdense de toda codicia, que es el deseo inmoderado de acumular riquezas. Muchas veces la gente es infeliz porque está deseando tener hoy lo que quizá va a tener dentro de 5 años. Y cuando 5 años más tarde tiene lo que no tenía antes, no es feliz porque está deseando lo que va a tener dentro de 10 años. Debemos aprender a estar contentos con lo presente. Recuerde, y con esto concluyo la lectura de esta parte: todas las cosas del mundo no pueden hacer feliz al hombre si él no conoce la amistad ni el amor. Si algo vale en esta vida es estar en paz con Dios,
tener el amor de Dios, porque es Él quien proveerá todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Allí en la Fraternibrería, a la salida, le animo, adquiéralo, le va a servir. Pablo conoció lo que es vivir en pobreza, supo en carne propia. 1 Corintios 4:11 dice: hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. Que Pablo pasaba por momentos difíciles, muchos, pero por eso Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, también Pablo supo lo que es vivir en abundancia. Pablo supo lo que era vivir en abundancia, supo lo que era tener y supo lo que era no tener. Pablo tenía la capacidad de amoldarse a vivir en la pobreza o a vivir en la riqueza. En Lucas 12:15 leemos las palabras de Jesús: tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Usted no va a vivir más porque tenga 10 casas en vez de solo una. Usted no va a tener una mejor vida porque tenga 10 carros en vez de solo uno. No va a tener una mejor vida solo porque tenga 10 millones en vez de solo 1,000 quetzales. La vida la tenemos que vivir aprendiendo a estar satisfechos, cualquiera que sea nuestra situación. Pero ya sea en la pobreza o en la abundancia, Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Significa que en la pobreza, en la riqueza o en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. De Él vienen las fuerzas, de Él proviene la energía para seguir adelante. Él es nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestro ánimo, aquel que nos tiene en la palma de su mano, aquel que nos abraza y nos consuela y nos dice: sigue adelante. Sí, yo sé que usted puede estar en este momento enfermo o sufriendo la enfermedad de su hijo, de su esposa, de su esposo, de su madre, de su mejor amigo. O quizás usted está en un momento en el cual está a punto de perder todo aquello que usted ha construido en toda una vida, o a lo mejor ya lo perdió. Pero yo le quiero decir a usted: siga el ejemplo de Pablo y aprenda a decir: he aprendido a estar satisfecho en toda situación en que me encuentre, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor le dará las fuerzas que a usted le faltan para pasar por los momentos difíciles. Para ti, el día de hoy traemos 5 libros que te ayudarán en tu relación familiar, en tus finanzas y en tu ministerio. Si necesitas consejos para el cuidado de tu matrimonio, tus hijos, tu hogar, te recomendamos Alas para tu familia y Escuela para padres. Si lo que buscas son consejos prácticos sobre mayordomía y finanzas a nivel personal, familiar y empresarial, Fórmulas bíblicas para prosperar y Alas para tu economía.
Y si eres un líder eclesiástico que busca ideas y estrategias bíblicas para bendecir tu congregación, pregunta por el libro Mantenga su iglesia viva, escritos por el Dr. Jorge H. López. Cada libro recoge su experiencia como esposo, como padre de familia y como pastor de la Frater, una congregación de más de 15,000 miembros, la cual ha sabido administrar aplicando los principios bíblicos que le han conducido al éxito. Encuentra estos 5 libros hoy en tu librería de preferencia, también disponibles en Amazon.com. La Biblia, el único libro de texto que se repite en todos nuestros grados. Con más de 25 años de experiencia, 14 promociones con egresados que han logrado altos cargos en la iniciativa privada y en el gobierno, Departamento de Crecimiento Espiritual, Diplomado en Teología Básica, Programa totalmente bilingüe, TOEFL en cuarto bachillerato, 3 laboratorios modernos de computación, un centro recreativo de los más grandes en Guatemala. Esto y más es Liceo Frater, educación que trasciende a la eternidad. Visítanos en liceofrater.edu.gt o llámanos al 2243-2100. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.